Hola, ¿qué tal? Soy Javier Lozano y voy a hablar de la última mía de la IA eh, con ocasión de la invitación que me realiza la oficina de Acelera Pyme. Pues voy a empezar esta presentación en la que podéis ver que tenemos una sesión específica sobre este tema que tiene que ver con la adopción. En ese sentido, me gustaría tratar la cuestión orientada al mundo de la pyme con la IA generativa, algunos errores que creemos que se están produciendo, ya que nosotros pues, realizamos distintas actividades de consultoría, además de la formación. Hablar un poco del puzzle de la adopción de los distintos componentes y la necesidad de migrar permanentemente las capacidades del usuario, así como los conocimientos y los procesos, añadiendo pues, diferentes soluciones a la organización y elementos de justificación de la inversión. Nos gustaría también tratar casos de estudio, algunos que tienen que ver con entidades específicas, cómo lo están desarrollando y que pueden ser, pues, pueden servir de referencia, y otros que tienen que ver más con el proceso específico. Al final, las conclusiones, pues, nos permitirían, pues, tratar un poco de la pyme, ¿no? Nosotros aquí nos encontramos con una serie de interrogantes que tiene la pyme, principalmente, pues, desde una fase inicial. Y aquí muy importante siempre señalar que cada organización es totalmente diferente, es totalmente distinta, a pesar de que puedan dedicarse al mismo sector, que tengan el mismo número de empleados, que tengan una tecnología parecida. Unas entidades tienen alguna aplicación específica para generar unos procesos, otras. Nosotros, por ejemplo, pues nos encontramos con ingenierías que tienen empleados que se dedican al mundo de la innovación tecnológica, al mundo de aplicaciones, de ecosistemas eh, sostenibles, que tienen una actividad pues, externamente muy parecida, pero que luego internamente pues, no tienen nada que ver una con otra. Si hay ingenieros, si hay servicios, si hay clientes, unos tienen 15 informáticos, 100 empleados, 15 informáticos, otros no tienen ninguno y tienen una empresa que les apoya. Unos tienen una tecnología avanzada con proyectos de IA, con innovación, con soporte, con participación en diferentes entidades internacionales, y otros pues trabajan en un mercado local específico desarrollando proyectos. Entonces, muy importante saber exactamente cómo se encuentra la empresa y en qué situación. A partir de ahí, en dónde, ¿no? Porque realmente nos encontramos con un modelo en donde hay una serie de procesos, habilidades, cómo lo integramos, en dónde vamos a poder gestionar estos datos. Y uno de los problemas principales en los que se encuentran las organizaciones es que una vez que ya tienen las licencias, una vez que ya tienen su capacidad y ya tienen pues una implantación, pues ven que no tiene impacto. Y en diferentes ocasiones, en la mayoría de los casos, es por un problema de adopción, un problema de análisis, un problema de diseño de cómo se ha podido implantar esta iniciativa. Específicamente, pues, desde el punto de vista de problemas como yo no lo uso, porque si lo uso me van a sustituir, o yo no lo voy a utilizar porque tal y como lo hacía me salía mucho mejor, o yo tengo mis archivos en mi OneDrive o en mi repositorio y no los comparto precisamente porque luego puede la IA suprimir mi tarea. En ese sentido, es muy importante que todas las organizaciones implanten y hablen de la inteligencia artificial con propósito y con valor para el negocio. Y para eso es fundamental que todas las personas sean conscientes de la necesidad del uso de estas tecnologías y de las ventajas que van a tener cuando la utilicen de forma coherente y orientada a la mejora de los resultados de una organización. No se trata de que se utilice para la sustitución,
se trata de que se utilice para la mejora de la productividad, para la mejora de las actividades y para la mejora de los servicios y soluciones de cada organización. En el sentido de determinar un modelo de negocio para que lo vamos a implantar. Uno, capacidades. No tenemos capacidades, no podemos implantarlo. Y por supuesto, en un modo de gobernanza que sea operativo, que sea definido y que permita pues, cumplir la normativa con transparencia, supervisión, control. Todo esto es importante también ver dónde nos encontramos. Porque cuando yo voy a hablar ahora de adopción de la IA, pues en nuestras áreas de proyectos, pues hemos hecho bastantes proyectos, tanto individuales en clientes finales como subvencionados pues, por entidades como Red.es, Conti Consulting, ¿no? Hemos hecho pues, proyectos que luego veremos en algún caso, ejemplos claros de la utilidad de la implantación de la IA. Pero muchas veces nosotros tenemos que plantearnos en dónde se va a utilizar. Recientemente se han realizado estudios de pymes que indican que efectivamente están implantando la IA, en dónde la están implantando, cómo la están implantando y en qué modelo. Por ejemplo, si una entidad que es una ingeniería tiene AutoCAD o tiene BIM, ¿verdad? ¿Está usando la IA a lo mejor con esas aplicaciones? Bueno, pues ya puedo decir que está implantando la IA, pero la tiene implantada en todos sus procesos, la tiene implantada en el core de su negocio para optimizar realmente la organización. Son preguntas que es muy importante determinar. Y no vale el café para todos. Eso es muy importante porque de alguna manera nosotros estamos encontrando con muchas empresas y organismos, organizaciones que dicen, vale, pues nosotros compramos las licencias, las implantamos, instalamos y luego damos formación. Cuando hablamos de productividad, entonces tenemos estos cuatro pilares que para nosotros son fundamentales. Pero luego utilizar la IA de nuevo y una solución individualizada del sector, como puede ser una herramienta de diseño de contenidos interactivos o una herramienta del geo, ¿no? Utilizo la IA, sí, estoy utilizando Geo para posicionarme dentro de los principales asistentes no conversacionales. Y entonces nos vamos a una situación en la que para nosotros y para las organizaciones lo más importante actualmente pues, es el punto uno, ¿no? En donde se consiga aumentar la productividad de las personas, aumentando su calidad de trabajo, que afecte a los grupos de las organizaciones y los departamentos, al final que sea algo global. El problema es que normalmente esto se implanta con un modelo tradicional. Lo tradicional es yo compro licencias y doy una formación. Y eso no funciona. ¿Por qué? Por muchas razones. Luego lo vamos a ver. La primera, se compra las licencias, tengo la aplicación, la gente tiene la IA o simplemente no tienen licencias y están utilizando pues, soluciones específicas. Por ejemplo, pues, hay gente que tiene Microsoft 365 en sus organizaciones y tienen a Copilot Chat como una herramienta. Entonces, bueno, pues ahí puede utilizar ya IA, pueden hacer muchas cosas. Y hay muchas actividades y tareas que se pueden desarrollar sin necesidad de tener esa licencia. De Microsoft 365 Copilot, es verdad que si la tienes, pues hace más operativo. Otro aspecto importante pues, es el problema de los casos de uso. Es decir, si nosotros tenemos los materiales, los vídeos, la información genérica de cómo usar la IA y la persona pues empieza a ver, por ejemplo, cómo usar la IA en el sector sanitario, las ventajas que tiene de generar una receta en base a una base de datos informativas, pues a lo mejor resulta que esa persona es administrativo de una compañía que tiene que ver con el mundo de la construcción y eso no le afecta, no lo entiende o no lo usa. Sigue haciendo su hoja de trabajo porque no sabe cómo utilizarlo. Ahora, si nosotros le enseñamos en ese modelo integrado de cómo gestionar esa hoja de trabajo para poder utilizar toda la información que corresponde, dependiendo de cada proyecto y en base a la información que tiene la empresa, con unos prompts orientados y que generen valor, pues claramente va a utilizar esa solución. Así que es muy importante esa aproximación totalmente personalizada al propio caso de uso, ¿no?
Vemos con muchísima frecuencia que las organizaciones dicen vamos a dar un curso y cogen, y pues un banco lo cogieron, nos llaman, nos dicen, oye, que queremos dar un curso y 3 horas, porque hemos estimado que ese es el contenido. Y además en cada sesión van a ir 50 personas. Y entonces el contenido es un contenido genérico y nos dicen que vayamos a impartirlo y lo van a hacer para todos, ¿no? De manera que ya todos tienen la formación y ya todos tienen que usar. El problema es que los que son de marketing, las prácticas que les dan no les sirven para nada. Los que son de legal tampoco. Los que son de... Hay muchísimas cosas que no les afectan. El impacto es reducido. El impacto es que la adopción disminuye. Una demostración, un conjunto de temas y, oye, ya tienes formación, ya lo tienes que usar. Eso tampoco funciona. Que no es integrado. Es decir, nosotros no lo hemos medido. No están los responsables del departamento comprobando que efectivamente las personas están utilizando esas soluciones para ver cómo mejorar la calidad. No se ha integrado ese proceso. A lo mejor sí se ha podido explicar, pero no se ha podido. O que lo vamos a utilizar y vemos la nómina de nuestro compañero, del director, o vemos datos cruciales. ¿Por qué? Pues porque no hay una integración, no hay una política correcta en la organización, no hay un sistema de seguridad implantado, de identidad, no se utiliza Entra ID correctamente, o no hay un modelo en donde las personas pueden acceder a la información de forma coherente en base a cada rol y a cada puesto. En ese sentido también, pues hay veces que tienen éxito las implantaciones, pero al no medirse el resultado, pues se cae. Porque dice, bueno, pues hay 15 personas que lo están utilizando mucho, se ahorran el 50% del tiempo, han mejorado la calidad de su trabajo en un 30% y al no estar medido, tampoco. Y por supuesto luego hay un problema de comunidad. La comunidad es fundamental porque te permite ofrecer una información genérica, una información detallada del modelo. ¿De acuerdo? Entonces ahí es importante también de resolver esa cuestión, ¿vale? Que nos permita gestionar esa información. En ese sentido, tenemos un puzzle, el puzzle de la adopción. El puzzle de la adopción al final es un conjunto de componentes que la organización debe de implantar o que debe de analizar para poder optimizar los resultados. Y en ese sentido, pues hay una serie de prácticas y de elementos que son fundamentales que permiten optimizar y permiten gestionar los componentes que permitan también generar impacto. Si nosotros tenemos un foro donde podamos compartir dentro de la organización los diferentes puntos de vista, etcétera, pues tenemos una aplicación que nos permita ofrecer y mostrar pues, nuestros casos de uso. Tenemos un servicio de soporte o de apoyo para ir avanzando en pequeños pasos. Y ese programa integral de adopción al final es un diseño a la medida en base a la organización, a la situación de la entidad y en base a diferentes herramientas y proyectos que se necesitan para obtener ese éxito, ¿no? Si nosotros estamos haciendo una acción formativa donde es preciso pues, un refuerzo o se identifica un proceso, por ejemplo, pues el uso de unos documentos de traducción, de proceso de adaptación de traducción de documentación para un determinado componente. Pues tenemos el caso de una empresa industrial que es exportadora, que exporta más del 90% de sus productos y que tiene pues, en total 17 mercados con 17 idiomas diferentes. Es decir, cada vez que hay un cambio tecnológico de sus productos, de sus especificaciones, tienen que dedicar un importante número de horas para hacer la traducción y la adaptación. Y lo que persiguen es que se pueda, en base a la IA, es a generar ese cambio. Si nosotros con el modelo de prompts y con una integración de IA podemos ofrecer y formar a las personas en cómo optimizar tanto los procesos de traducción como los procesos de creación de documentación, pues conseguimos un ahorro significativo de tiempo a lo que anteriormente había. Para eso pues, se hace una píldora formativa, esa píldora formativa se diseña, se muestra, se decora y se implanta. Esto permite tener un mayor valor a la entidad que de otra manera no sería propia de la organización. Es decir, nosotros
al final, en este modelo necesitamos proponer un conjunto de elementos que permitan el éxito, ¿no? Recientemente, pues, he tenido una reunión donde efectivamente pues, aparecen diferentes situaciones en las que se pueden producir errores o éxitos. Uno de los casos principales, por ejemplo, pues, es el de entidades que desde tecnología de información pues, implantan un proyecto de manera tradicional. La implantación de un proyecto de manera tradicional es implantar tecnología, análisis, requisitos, funcionalidades. Se implanta el proyecto, se dota de soluciones a los clientes, a los clientes, a los empleados. Los empleados reciben la formación y decae el uso de estas aplicaciones. Se consigue que aumente si, por ejemplo, participan en modelos de formación permanente recursos humanos, los responsables de formación que involucren a departamentos. Y entonces consigamos por departamento tener esa experiencia. También se mejora si hay champion, es decir, personas que en los departamentos sean los dinamizadores, los responsables de la implantación de estas estrategias y proyectos, los que ayudan al director del departamento a esa implantación y a determinar si efectivamente se está usando correctamente, los que están en contacto con tecnologías de información para conocer el uso y la aplicación, los que son conocedores de las nuevas tecnologías. Pero aquí uno también se encuentra con un error y problemas, y es que ese champion no tiene apoyo. Ese champion llega a una formación y luego tiene que estar, pues entre comillas, estudiando o buscando información por su cuenta para conseguir ese conocimiento y esa aplicabilidad. En ese sentido, es necesario encontrar también soluciones como las de Learning as a Service, soluciones de aprendizaje que permiten generar aprendizaje permanente a aquellos, tanto desde el punto de vista de productividad a nivel de usuario de IA, como los que tengan que estar en el mundo tecnológico. De manera que se consiga optimizar de forma significativa la, eh, la implantación. En ese sentido, también es muy importante tener una filosofía de adaptación y capacitación permanente, en donde se consiga que cuando tenemos estas tecnologías, ese usuario inactivo que tiene disponible una tecnología de IA sea capaz de utilizarla. Es decir, en este caso es un caso que se produce muy frecuentemente, y es que yo tengo acceso, pero en el día a día no lo uso. Lo uso para ver mis agendas, no lo uso para preparar una reunión, no lo uso para crear un documento, no lo uso para hacer mi conciliación bancaria, no lo uso para gestionar mis clientes o no lo uso para crear mis pliegos de condiciones para un concurso. Y entonces eso hace que el valor para la organización sea cero. Pues si no lo uso, ¿para qué vamos a volver a renovar la licencia? Luego hay usuarios ocasionales que en ocasiones, ¿no? Pues a lo mejor lo utilizan muy puntualmente o solo para una tarea. Pues, pues redáctame este documento o créame esta presentación de una manera muy superficial y con prompts poco sofisticados. Y que además tampoco tiene conocimiento de cómo hacer agentes, ¿verdad? Entonces esa persona sabe que puede dar mayor valor, pero simplemente pues lo utiliza muy puntualmente para cosas que a lo mejor le ocupan muchísimo tiempo y dice, bueno, pues esto sí que no va a resolver algo, ¿no? Pero no hacen un trabajo permanente, ¿no? No está usando todas las aplicaciones en el día a día, cuando voy a hacer una tarea, ¿no? El usuario habitual sería precisamente ese que antes de hacer nada se pregunta, ¿no? Ese usuario habitual es el que dice, yo antes de hacer algo voy a preguntar si la IA me lo puede resolver. Y ese es el que realmente va a sacar partido de la organización. Entonces el multiplicador, que sería el champion, tiene que velar para que todas estas personas vayan pasando de un nivel a otro. ¿Y cómo lo tiene que hacer ese usuario multiplicador?
Pues identificando esos casos de uso que generan valor y que crean adopción y que crean seguidores. ¿Cómo generar fans, verdad? ¿Cómo generar fans en esto? Pues la manera de generar fans es, si yo te ayudo, seguro que te acuerdas de mí. Entonces, para generar seguidores, yo tengo que identificar casos de uso memorables, es decir, casos de uso que ahorren tiempo, que mejoren la persona, que mejoren el conocimiento, que mejoren la calidad, ¿verdad? Incremento de calidad, que mejoren la información, que mejoren todos estos elementos. Entonces, a partir de ahí, conseguimos que esa persona utilice la IA de forma que realmente se adapte a esa organización. Para eso hace falta tener champions, pero esos champions no pueden estar generando uso de adopción simplemente porque se le ha dado un curso previo. Esos champions tienen que estar constantemente conectados a fuentes de conocimiento que les permitan aplicar de manera personalizada. Entonces, por tanto, no puede ser fuente de conocimiento globales, tipo aplicación, métodos de formativos, de tipo Udemy, tipo tal, que tienes muchos vídeos, mucho material que están muy bien y tal, pero no te dan una continuidad. Esa continuidad no se genera, no se puede generar, ¿de acuerdo? Porque están muy bien, pero no tienen. Yo tengo mi problema de que yo quiero redactar mi pliego de condiciones para implantar una electrogasolineras en la comunidad de no sé dónde. ¿Ahí hay un curso? No, no hay un curso. Eso tiene que ser una consulta a un experto que te ayude y que te diga, mira, esto lo puedes hacer así y así, en 10 minutos. ¿De acuerdo? También puedes hacerlo a través de la IA, por supuesto. Pero es muy importante también, en ese modelo creo que es fundamental, que somos capaces de incluir, ¿no? Los agentes, ¿no? Los agentes, cuando vamos a un usuario multiplicador, tenemos que plantearnos también cómo mejorar a través de un modelo de agentes, ¿no? Y esa automatización con agentes lo que permite es diseñar e implementar procesos que definen roles, objetivos, conectan datos y sistemas y añaden memoria y reglas, ¿no? Y los posibles agentes, pues son agentes que tienen que ver con los departamentos al final. Si yo tengo un equipo de atención al cliente, pues nos vamos a crear y vamos a diseñar agentes para poder mejorar la atención al cliente, que pueda responder, que pueda resolver, que pueda encajar en la información detrás de los clientes, o también cuestiones que tengan que ver con operaciones. Todos estos elementos y estos agentes, que tampoco podemos decir que solamente hay un tipo de agentes, sino que hay agentes muy variados, por ejemplo, agentes orientados a las plataformas de formación online, o tengo un agente que pueda implantar un- una, una gestión de plataforma online, pues eso lo genera el propio agente. Y al final es muy importante que tengamos claro, nos habla un poco de puzzles, un poco de adaptación, que es muy significativo que cada organización es diferente, lo hemos dicho anteriormente. Esas soluciones tienen que ser individualizadas. Nosotros no podemos crear, no podemos plantearnos un plan de adopción estándar. No podemos decir, bueno, pues todos ahora tenemos aquí 15 horas. No, esto tiene que ser un diseño personalizado, adaptado por entidades y personas que tengan esas capacidades y esos conocimientos, que estén acostumbrados a realizar diferentes planes de adopción en diferentes sectores, diferentes entidades, diferentes departamentos. El plan de adopción personalizado lo tiene que hacer la organización en colaboración con expertos que permitan esa adopción. No puede ser un modelo genérico, no puede estar en una estructura de vamos a hacer un contenido de formación de tal herramienta y vamos a utilizar el uso de cómo mejorar el correo electrónico, cómo mejorar la PPT, cómo crear una presentación, tal, 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 tal. Nosotros así no conseguimos implantar valor, porque cuando vaya a generar el correo electrónico, si no es el que yo estoy utilizando y si no tengo un hilo con un montón de información, o es un correo electrónico con información financiera u otros, pues no te permite optimizarlo, ¿verdad? En ese sentido es importante también señalar cómo a través de estos elementos nosotros vamos a ser capaces de implantar
o de generar, ¿no? ¿Cómo vamos a crear ejemplos, ¿verdad? Que sean capaces de optimizar esos elementos. Es importante que se establezcan esos objetivos, que haya una adaptación a la madurez de la organización. No es posible crear un contenido sin conocer el sector de actividad y conocer los procesos reales de la organización. Y en ese sentido es importante también conocer el perfil de las personas que van a recibir esto y cómo pueden aplicarlo en base a su nivel de competencias digitales, en base a los departamentos, en base a los objetivos estratégicos y también las herramientas con las que está trabajando. Una compañía que tiene, por ejemplo, pues Dynamics 365 para temas financieros con Business Central, pues no es lo mismo que una compañía que tenga SAGE, porque los informes, la información, la integración, etcétera, son diferentes. Si yo tengo Microsoft 365, por ejemplo, ¿no? Y para ello, pues los datos y los procesos de IA que podemos implementar son distintos. En ese sentido, cada caso equivale a un proyecto. Por supuesto, pues aquí hay un problema y una ventaja del modelo de liderazgo. ¿Quiénes son los patrocinadores de esto? La experiencia nos dice que si yo patrocino desde abajo, el proyecto normalmente no funciona. O desde abajo, o desde el medio, o desde un determinado departamento. Cuanto más elevado sea el patrocinio, mayor posibilidades de éxito hay. Y cuanto más utilicen la IA los propios CEOs y directores de cada departamento, más fácil va a ser cómo los demás lo van a utilizar, porque va a haber una concienciación y una capacidad importante, ¿no? Yo siempre pregunto cuando hacemos este tipo de servicios si va a venir el director y si va a venir el CEO de la organización. Y en ocasiones nos responden afirmativamente. En otras no. Entonces, en otras sí le decimos es conveniente que lo conozca y que pueda participar, o bien en unas sesiones individualizadas, o bien en unas sesiones de tal. Y por supuesto, todo esto pues, requiere un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo que a lo mejor puede ser, bueno, vamos a proceder, como nos pasa a muchas empresas, ya todo el mundo tiene todas las licencias. ¿Pero para qué? Si a lo mejor no lo van a utilizar. ¿Para qué queremos comprar todas las licencias? Eso es un error clásico. Eh, Somos 15, todos tienen que comprar al mismo tiempo para que no haya rencilla, para que no haya problemas. Cuando luego resulta que de los 15 son 4 los que van a usar principalmente y luego el resto están esperando a ver. Es muy importante aquí tener un plan de modelos, un plan tecnológico que nos permita garantizar el valor de la organización. Y, por supuesto, justificar la inversión. Es necesario justificar la inversión, ¿no? Aquí tenemos varios casos, ¿no? Casos que yo creo que son interesantes desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de empresa. Ingeniería Oeste, el grupo IOE y caso Industria 4.0. Ingeniería Oeste, pues vemos este caso. Con más de 20 años de experiencia en servicios de ingeniería eléctrica y energética. Hace algunos años iniciamos un plan de transformación digital muy ambicioso para impulsar nuestros resultados y mejorar la eficiencia en nuestros proyectos de descarbonización y reducción de huella de carbono. Por ejemplo, pues aquí tenemos un caso de una organización que la CEO, que es Sara, es la responsable de la implantación de todo esto en proyectos. Eso genera que toda la organización sepa, y además ella pues utiliza dentro de sus conocimientos diferentes herramientas de productividad con IA. Y eso pues hace que la primera organización pueden innovar y con el objetivo. Aquí esto es un caso de éxito que propone Microsoft, Los ejes de este plan en el que son hemos la participado seguridad, nosotros. la adopción avanzada de inteligencia artificial y la extracción de valor de los datos corporativos para la correcta toma de decisiones. El año 2024 ha sido muy importante para Vestel Ingenieros, ya que hemos implantado los agentes de IA dentro de nuestros procesos internos. Pues aquí vemos cómo también desde la parte de la dirección pues se propone y si propone el propio responsable de IA de innovación, responsable de tecnología de información, los proyectos de IA. Otro caso que no sucede en otras ocasiones. Es decir, las organizaciones
en ocasiones los responsables de TI están más orientados a proyectos propios de tecnología clásicos, datos, gobernanza, seguridad, que estos proyectos innovadores, porque afectan a mucha estructura y a lo mejor pues, no tienen capacidades o canchos de banda, ¿no? Entonces es importante también que el propio directivo de tecnología pues sea el promotor, junto con la CEO, de esas iniciativas, ¿no? Que se reúnan y vean. Eficientar todos esos procesos. La integración de estos procesos ha sido realmente sencilla. El uso de los agentes de IA en nuestro departamento de delineación nos ha permitido aumentar en un 83% nuestra capacidad de despliegue de puestos de movilidad eléctrica. Gracias al uso de estos agentes, durante el año pasado hemos ayudado a nuestros clientes a reducir sus emisiones de CO2 en 500 toneladas. Además, los agentes de IA y Power BI nos han permitido entender mucho mejor los datos para, a partir de la construcción de huertos solares, crecer en un 35% en energía verde. Gracias a Copilot de Microsoft 365, el Departamento de Experiencia de Cliente ha conseguido reducir hasta un 75% el tiempo invertido en resumir hilos de correos, en crear nuevos procedimientos, en análisis de datos. Hemos mejorado nuestra calidad, nos comunicamos de manera más rápida, sin errores, lo que ha hecho que la experiencia del cliente aumente. Y otra cosa muy importante es que nos hemos liberado del síndrome ese del folio en blanco, que ahora nos permite poder invertir ese tiempo para dar valor a la compañía, aportando el valor realmente en implementar nuevos desarrollos de proyectos y no pensando desde cero en cómo lo vamos a hacer. Sin duda, la inteligencia artificial seguirá colaborando en la mejora continua que desde un inicio en Vestel le hemos apostado y es un gran valor para nosotros, así que de la mano de Microsoft estoy segura que podremos seguir avanzando en este camino tan apasionante y de tanto futuro para nosotros. Aquí vemos un caso, ¿no? Luego tenemos casos como el de la escuela de la Universidad Mexicana de UNADE, que es una universidad que es propiedad de un grupo español, del grupo DIE, en donde han implantado diferentes proyectos de IA, y en este caso han sido orientados principalmente a los proyectos de tecnologías de son tecnologías de alto valor añadido, ¿no? Y eso te permite también tener una ventaja a la hora de trabajar con ellos, porque te permite efectivamente ir aumentando las actividades y también crear un conjunto de elementos que te facilita, ¿verdad? La incorporación de la productividad al puesto de trabajo. En este caso, ellos se dedican a desarrollo de contenidos digitales con IA, ¿vale? Y han incorporado una serie de soluciones para crear, y luego también el marketing, como soluciones de IA que les permiten publicar simplemente con prompts en lenguaje natural, crean vídeos y los publican en manera automática en todas sus redes sociales, ¿no? Esto es muy útil porque les permite tener mucha más capacidad de presencia. Aquí tenemos varios ejemplos, ¿vale? Entonces hay Vas a tramitar un procedimiento. ¿verdad? Y tenemos también diferentes ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este caso, ¿no? del SOT educativo. Vas a tramitar un procedimiento administrativo y la IA te lo deja perfecto. Pero ojo, a veces indenta plazos, requisitos o formularios y tú lo aplicas como si fuera oficial. Imagina el desastre si sigues información falsa que parece tan confiable y oficial. Guárdate esto. La IA no miente. Alucina con seguridad. Produce información completamente inventada, pero la entrega con total convicción y certeza, sin dudar, haciendo que confíes ciegamente en respuestas que pueden ser totalmente erróneas. Primero, pídele sus supuestos. ¿Qué está dando por hecho? Segundo, que te diga dónde verificar.
web oficial, normativa interna o procedimiento publicado. Con estos pasos cuestionas las bases y obtienes fuentes reales para confirmar la exactitud. Tercero, que actúe como auditor y te marque posibles errores antes de reenviar o ejecutar. Así detecta inconsistencias, riesgos en plazos, formularios dudosos o requisitos falsos, alertándote para evitar problemas graves en el trámite. Copilot te acelera, pero en procedimientos administrativos, verifica y luego tramita. No confíes ciegamente. Verifica siempre con estos pasos para evitar errores costosos y asegurarte de que todo sea oficial y correcto antes de actuar. Bueno, aquí estamos viendo qué pasos tienes que dar para, sobre todo para temas de administraciones públicas, etcétera. Aquí vemos otro caso. Si trabajas con datos de alumnos o trámites, Copilot Chat te puede ahorrar mucho tiempo, pero también puede meterte en un lío si compartes lo que no debes. Hoy te enseño el método SAFE para pasar de datos peligrosos a un informe seguro. Contexto. Excel más objetivo del informe. Imagina esta hoja de Excel con datos de alumnos aunque sean ficticios para practicar. Tu objetivo no es publicar nombres. Tu objetivo es un informe de seguimiento del curso con métricas, tendencias y acciones, sin exponer datos personales. Es de Sanitize, detectar más, eliminar, minimizar. Paso 1. Sanitize. Antes de pedir nada a la IA, decide qué no debe salir, nombres, emails, teléfonos, y cuidado con combinaciones que reidentifican. En informes de progreso trabaja con agregados o con un ID interno y generaliza lo necesario, por ejemplo, edad por rangos. Demostración rápida de saneado, sin mostrar datos reales. En Excel crea una hoja datos anonimizados. Sustituyes identificadores por Student ID. Eliminas contacto directo y te quedas con notas, promedios y variables no sensibles o agregables. ADASC. Pedir análisis con límites claros. Paso 2. Ask. No es hazme un informe y ya. Es hazme un informe con límites. Le dices que son datos anonimizados, que no invente nada y que te devuelva conclusiones basadas solo en lo que le das. Prompt modelo. Ask. Listo para copiar. Ejemplo de prompt. Bueno, aquí estamos viendo otro tema importante. Es cómo conseguir con control de datos. Y eso te permite también generar valor en la IA, evitando los graves riesgos. Son los graves riesgos. Aquí vemos una interacción, vemos ahí que pulsa en la lupa. Luego vemos cómo se va explicando para optimizar Markdown, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, cómo podemos gestionar En esta unas mini notas. práctica vamos a crear un acta formal de reunión usando Copilot en Word, una plantilla corporativa y unas notas de sesión. Partiremos de dos documentos, una plantilla corporativa en Word y el archivo de notas de la reunión. Primero, abrimos la plantilla corporativa. Esta será la base visual del acta, así mantenemos el formato y la imagen de la empresa. Después, pedimos a Copilot que cree la estructura del acta, pero sin añadir todavía contenido de la reunión. El primer prompt puede ser este. Actúa como secretario técnico de reuniones y crea la estructura de un acta formal dentro de esta plantilla. Indica también que mantenga el formato corporativo, actualice el título y crea apartados como datos generales, objetivo, temas tratados, acuerdos, tareas y próximos pasos. Ahora simplificamos el proceso, no creamos un tercer documento. Pedimos directamente a Copilot que rellene esta estructura usando el archivo nota sesión 3 como fuente. El segundo prompt debe dejar claro que Copilot solo puede usar la información de las notas y que si falta algún dato debe indicarlo como no especificado. Actúa como secretario técnico de reuniones, rellena la estructura
Y bueno, pues aquí vemos cómo se va generando diferentes pruebas con interacciones gramificadas y al final, desde el punto de vista de conclusiones, lo que tenemos que indicar es que nuestras capacidades tienen que plantearse en ese modelo final de optimización a través de modelos de adopción en donde aparezcan una serie de herramientas y soluciones permanentes. El cambio permanente, la acción permanente es la única manera que tenemos para optimizar y para garantizar el éxito de una implantación de proyectos de IA en la organización. Repito, de IA en el pilar de productividad. Y con ello, pues, quedamos a vuestra disposición para cualquier curso, para cualquier elemento que te pueda interesar. Muchas gracias. Adiós, hasta luego.